Buen día para todos y todas. Mi nombre es Sofía Jurza y en la clase de hoy vamos a hablar sobre deshidratación. Por definición, la deshidratación es el balance negativo de agua y electrolitos. Esto puede suceder como consecuencia de un aumento en las pérdidas y o disminución en el ingreso de líquidos y electrolitos. Es importante saber que en pediatría la causa más frecuente de deshidratación es la diarrea. Y es importante que sepamos que esta patología es una de las principales causas de morbimortalidad en niños a lo largo de todo el mundo, ya que las pérdidas intestinales de fluidos pueden llevar a una severa hipovolemia, sobre todo en menores de 5 años. Entonces, para poder entender esta patología es importante reconocer que los niños tienen mayor porcentaje de agua corporal que los adultos. Cuanto menor sea el niño, mayor es el porcentaje de agua corporal y mayor el porcentaje de agua en el compartimento extracelular. Esto contribuye a que el niño se deshidrate con mayor facilidad. Entonces, como ya dijimos, la principal causa de deshidratación es la diarrea, pero también existen otras causas que pueden generar deshidratación en un niño. Estas causas pueden ser la cetoacidosis diabética, la diabetes insípida, las quemaduras, la fiebre, los vómitos. También puede ser una bronquiolitis, una meningitis, en fin, hay muchísimas patologías que pueden llevar a que un niño tenga una deshidratación. ¿Por qué hacemos esta mención? ¿Por qué es importante conocer la etiología, las causas? Bueno, porque en función de las causas que originan la deshidratación, se va a basar en mayor medida el tratamiento. Entonces, en la clase de hoy, mayormente vamos a hablar sobre tratamientos de deshidratación focalizados en pacientes que cursan una diarrea aguda. Entonces, antes de explayarnos en lo que son los distintos tratamientos de la deshidratación, es importante que recordemos algunos conceptos acerca de la diarrea que nos van a ayudar a comprender mejor el cuadro clínico, ¿sí? Recordemos que por definición vamos a estar hablando de diarrea cuando haya un aumento en la frecuencia, fluidez o volumen de las deposiciones con pérdidas variables de agua y electrolitos, cuya duración en el caso de la diarrea aguda es inferior a 14 días. ¿Por qué hablo de diarrea aguda? Porque cuando dura entre 14 y 30 días nos vamos a referir a un cuadro de diarrea prolongada. Y cuando supere los 30 días vamos a estar diciendo que la diarrea es crónica. En cuanto a la etiología, no vamos a determinar, no vamos a explayarnos mucho, ¿sí? Simplemente vamos a recordar que puede ser de origen viral, bacteriano, parasitario, fúngico y que también puede estar causado por alguna reacción alérgica, por el consumo de algún alimento o sustancia, ¿sí? En cuanto a la fisiopatología, lo que sucede es que se dañan las células del endotelio intestinal, los enterocitos maduros, que se localizan en la zona más apical, en contacto con la luz intestinal. Estas células, que son las encargadas de absorber el agua y los electrolitos, se dañan
y predomina la actividad de los enterocitos inmaduros, en los cuales prima la secreción en lugar de la absorción. Entonces, recordemos que la mayor cantidad de agua y electrolitos el cuerpo la absorbe a través del intestino. Entonces, si las células encargadas de esta función están dañadas, ¿sí? Es lo que genera, por un lado, la diarrea acuosa y por otro lado también la deshidratación. A su vez, es importante saber que estas células tardan en madurar de 3 a 5 días. Entonces, cuando la diarrea dure de 3 a 5 días, vamos a estar hablando de que es una diarrea autolimitada. Por último, y fundamental, esto recuérdenlo siempre, en pediatría no se corta la diarrea, ¿sí? Lo único que se administran son tratamientos de sostén, pero no se corta la diarrea en niños, ¿sí? A continuación vamos a ver estos tratamientos, pero quédense con esta idea, no se corta la diarrea en pediatría. Bueno, para poder aplicar un tratamiento de sostén, lo primero que debemos determinar es el grado de deshidratación y para esto vamos a utilizar una clasificación cuantitativa que es la que vemos en la filmina. Esto nos permite que mediante la valoración de diferentes parámetros vamos a estar clasificando la deshidratación en leve, moderada o grave. Lo ideal sería poder conocer el peso del niño normohidratado, ¿no? El peso previo y compararlo con el peso actual para poder calcular el porcentaje perdido, ¿no? Pero bueno, como muchas veces no vamos a contar con este dato, es bueno saber que en función de la clínica también se puede clasificar el grado de deshidratación. Entonces, vamos a estar hablando de una deshidratación leve cuando el niño no presente ningún otro síntoma más que el cuadro gastrointestinal y la sed, ¿sí? Estos van a ser nuestros signos de alarma para determinar que hay una deshidratación leve. En el caso de la deshidratación moderada, vamos a observar que sí presenta síntomas, sí, que van a ir desde la taquicardia, fontanelas deprimidas, enostalmos, mucosas secas, llanto sin lágrimas, signos del pliegue positivo y oliguria, entre otros. En el caso de la deshidratación grave, estos signos que mencionamos anteriormente van a estar más agudizados, puede haber alteración del sensorio. Es muy importante la valoración del relleno capilar en relación al compromiso hemodinámico, ¿sí? Ya que es lo que de alguna manera, en conjunto con otros signos, nos van a permitir determinar la inminencia de un shock hipovolémico. Y también podemos hacer una clasificación cualitativa de la deshidratación en función de las concentraciones de sodio plasmático, ¿sí? Entonces, vamos a clasificarlo como deshidratación isotónica cuando el nivel de sodio plasmático se encuentre dentro de los parámetros normales. Vamos a clasificarla como hipotónica cuando esté por debajo de los parámetros normales y vamos a clasificarla como hipertónica cuando se encuentre por encima de los parámetros normales. Es importante tener en cuenta que dentro de esta clasificación la más grave es la hipertónica, ¿sí? Ya que en este caso puede haber pasaje de líquidos del compartimento intracelular al extracelular.
No es muy habitual este tipo de deshidratación, pero se puede dar, por ejemplo, en pacientes diabéticos que cursan diuresis osmótica, ¿sí? Pero de las tres clasificaciones, eh, para lo que es la diarrea aguda, mayormente cursan con deshidratación isotónica. Bueno, aquí podemos observar algunos de los signos de deshidratación cutáneos, ¿sí? Que debemos valorar dentro de la exploración física, cómo se debería valorar correctamente el signo del pliegue, cómo se visualiza una fontanela deprimida, un niño que presenta nostalmos, sequedad en las mucosas, ¿sí? El color de la lengua. Y a su vez a esta valoración debemos sumarle la valoración de las heces, ¿sí? El número, la consistencia, la frecuencia, ¿sí? Si hay presencia de sangre y moco, que eso nos puede dar indicios de que el paciente puede estar cursando una patología que vamos a ver más adelante que se llama síndrome urémico hemolítico. A su vez, bueno, como ya lo mencionamos con anterioridad, los signos de alarma el compartimento intracelular, como es el sensorio, y los signos de alarma del compartimento extracelular, que son el relleno capilar, ¿sí? Y que como ya mencionamos antes, es uno de los parámetros para valorar el estado hemodinámico del paciente. Y una vez que hayamos concluido con esta valoración y en función de los datos recolectados, vamos a poder determinar el grado de deshidratación y por lo tanto se procederá a la administración del tratamiento, ¿sí? Entonces, aquel niño que esté cursando un cuadro gastrointestinal pero no presente signos de deshidratación, estamos hablando de la clasificación leve, a la cual se le va a aplicar como tratamiento el plan A y cuyo objetivo es prevenir la deshidratación. En aquellos niños que presenten signos de deshidratación y dentro de la clasificación se encuentren en un grado moderado, se les va a aplicar el plan B, cuyo objetivo es reponer también el déficit perdido. Y en el caso de los niños que se encuentran en un grado de deshidratación grave, se les va a aplicar el plan C, que a su vez se va a subdividir, por un lado, en aquellos pacientes que presentan signos de shock y en aquellos pacientes sin shock, ¿sí? Lo más importante también a tener en cuenta es que estos tratamientos no son rígidos. El paciente no es que comienza con un tratamiento y lo mantiene hasta que finaliza la patología, sino que son dinámicos. ¿Esto qué significa? Un paciente puede en una valoración inicial eh, ser medicado con el tratamiento para el plan A, pero el paciente no evoluciona favorablemente y puede pasar a un plan B o en el peor de los casos a un plan C y viceversa. Aquellos pacientes que están recibiendo el tratamiento de un plan C pero empiezan a mejorar pueden pasar a un plan B o a un plan A, ¿sí? ¿Qué es lo que va a definir esto? Bueno, la evolución del paciente y la valoración constante que en estos pacientes es muy rigurosa, ¿sí? Entonces, plan A, ya mencionamos, el objetivo es prevenir la deshidratación. ¿Qué es lo que se le van a administrar? Se le van a administrar 10 mililitros kilos de sales de rehidratación oral de la OMS luego de cada deposición.
se le van a dar las recomendaciones al familiar a cargo, ¿sí? Que por supuesto van a hacer que debe beber abundante líquido, que puede comenzar a ingerir alimentos semisólidos, preferentemente astringentes, y se le van a dar las pautas de alarma, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estas? Bueno, evaluar si el niño no orina o orina poco, eh, que en la materia fecal no haya presencia de sangre y moco, si el niño empieza a estar letárgico o somnoliento, que aumentan las deposiciones, que presenta intolerancia a las sales. eh, en el caso de que haya un vómito, se puede esperar y a los 30 minutos comenzar de vuelta. Pero en el caso de que estos vómitos sean a reposición, bueno, también es un signo por el cual deben volver a la guardia, ¿sí? En cuanto a la composición de las sales de rehidratación oral recomendadas por la OMS, las que ustedes ven en la filmina son las de el 2002, ¿sí? Las ventajas de la administración de estas sales es que evitan la hidratación parenteral, en el 90% de los casos disminuyen el gasto fecal, hay una menor asociación con vómitos, ¿sí? Eh, eh, hay hay menos indicios de riesgos de hipernatremia, ¿sí? Y es importante que antes de dar el alta le expliquemos al familiar a cargo cómo se debe preparar estas sales, ¿sí? Entonces, es un sobrecito, como el que ven en la filmina, que se debe diluir en 1 litro de agua potable. Esta preparación dura hasta 24 horas a temperatura ambiente y hasta 48 horas conservada en heladera. Dos cosas son importantes, que antes de administrar siempre se agita, se bata la preparación porque el soluto tiende a quedar en la base del recipiente y que una vez pasado el tiempo estipulado, las sales se deben desechar. Plan B. Como ya habíamos mencionado, este plan se aplica en aquellos pacientes que se encuentran con signos de deshidratación moderada. Lo que se le van a administrar son 20 mililitros kilo, también de las mismas sales de rehidratación oral de la OMS, pero en este caso estos 20 mililitros kilo se van a administrar cada 20, o sea, de 20 a 30 minutos hasta lograr la norma de hidratación. Una vez que esto se haya logrado, se lo va a dar de alta con el plan A, pero mientras se le esté administrando el plan B, el paciente va a quedar en observación en la guardia, ¿sí? En donde vamos a hacer un control horario estricto de los signos vitales, de la tolerancia, de las sales, del peso, de la diuresis, catarsis, ¿sí? Y todos los signos de deshidratación cutáneos, sensorios y hemodinámicos que nos van a ayudar a evaluar la evolución del paciente. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces los niños no toleran eh, esta cantidad de sales de hidratación o directamente lo rechazan, ¿sí? Cuando hay 4 vómitos o más, lo que se va a indicar es la colocación de una sonda nasogástrica y se va a administrar en una primera instancia la solución por gavage en el mismo tiempo estipulado a que si se lo diera
hiciéramos con cucharita, con biberón, ¿sí? Se va a respetar el tiempo inicial. Ahora, en el caso de que a través de la administración por gavage el paciente presente 2 vómitos en 1 hora, se procederá a la administración de esta solución a través de la gastroclisis. Se va a infundir durante la primera hora la mitad de la concentración indicada para valorar la tolerancia, y si tolera el resto del tiempo se lo lleva al valor indicado. ¿Hasta cuándo? Hasta lograr la normohidratación. En el caso de que el paciente no evolucione favorablemente, que haya empeoramiento de los signos, que haya diarrea superior a 60 mililitros kilo, que haya presencia de distensión abdominal, progreso, o sea, falta de progreso en el peso, ¿sí? Si durante 4 horas de inicio del tratamiento no hay mejoría, entonces al paciente se lo va a pasar a lo que es el plan C. Y en cuanto al plan C, por un lado, vamos a tener a los pacientes que presentan signos de shock. El tratamiento de urgencia es expandir con solución fisiológica de 20 a 30 mililitros kilo en 30 minutos y se pueden llegar a realizar hasta 3 expansiones. Si el paciente no llegase a responder después de estas 3 expansiones, entonces se lo va a trasladar a la unidad de cuidados intensivos para descartar que no existan otro tipo de patologías como pueden ser un cuadro de sepsis. Entonces, en el plan C, para lo que es pacientes sin shock, en una primera instancia, lo que se va a administrar es la hidratación endovenosa rápida o GER con solución polielectrolítica. Esta solución corrige hasta un 2,5% del déficit previo en 1 hora. ¿Esto qué significa? Que si el paciente pesa 10 kilos, en 4 horas debería compensar el déficit previo. Ahora bien, antes de comenzar con la administración de esta solución, es importante tener en cuenta las contraindicaciones, como por ejemplo, no es aconsejable administrar solución polielectrolítica a menores de 1 mes, como así tampoco a pacientes que están cursando una hipernatremia o tienen signos de alteración del sensorio. Tampoco es aconsejable administrarlo en pacientes que ya tienen patologías preexistentes como nefropatías, cardiopatías, síndromes ascíticos edematosos, ¿sí? No se le debería administrar a estos pacientes este tipo de solución. Una vez descartadas las contraindicaciones, se les podrá iniciar la infusión a una velocidad de 25 mililitros kilo hora y teniendo en cuenta que corrige aproximadamente, como ya lo mencioné, un 2,5% del déficit previo por hora. Entonces, dados los altos flujos aportados, es indispensable controlar de manera horaria los signos vitales, balance hídrico estricto, ritmo diurético, y además
se va a solicitar un laboratorio que incluya eh, el ionograma, la urea, la creatinina, el estado ácido base y la glucemia. Entonces, acá en el ejemplo tenemos un paciente de 12 meses que consulta en la guardia con una diarrea acuosa de 36 horas de evolución. Al examen físico presenta mucosas secas, enostalmos, signos del pliegue positivo mayores a 2 segundos, oliguria y en función de esta sintomatología se estimó un déficit previo del 8%. A su vez, en la anamnesis, el familiar acompañante pudo informar que el peso del paciente normohidratado es de 10 kilogramos y por presentar vómitos a repetición se le indicó una hidratación endovenosa rápida, ¿sí? Dentro de lo que es el plan C. Ahora bien, nosotros como enfermeros vamos a administrar esta solución. Y si bien el médico nos va a dar las indicaciones, es importante que podamos calcularlo. Entonces, como vimos en la filmina anterior, ¿sí? La hidratación endovenosa convencional se debe infundir a un volumen de 25 mililitros kilo hora. Por lo tanto, si este paciente pesa 10 kilos, el volumen a infundir van a ser 250 mililitros hora o 83 macrogotas por minuto. ¿Cuál es el cálculo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Primero tenemos que multiplicar los 25 mililitros por el peso del paciente, en este caso son 10 kilos, y por lo tanto el resultado son 250 mililitros. Si a esto se lo debo infundir en una hora, sabemos que mililitros hora equivale a microgotas por minuto y que se divide, y que si queremos calcular las macrogotas, a su vez podemos subdividir estas microgotas en 3 y tenemos el valor de las macrogotas. Por lo tanto, primero vamos a calcular el volumen a infundir y después de calcular el volumen a infundir y el goteo, tenemos que tener en cuenta cuánto es el tiempo en que se debe infundir esta solución en función del déficit previo. Sabemos que corrige 2,5% del déficit en una hora. Entonces, si este paciente presenta un déficit del 8%, lo que voy a realizar es una regla de 3 simples, ¿sí? Y de esta manera voy a obtener el tiempo. Para este paciente, el tiempo en el que yo deberé infundirle esta solución van a ser 3 horas 15 minutos. Plan C con hidratación endovenosa convencional o GEC, también llamada terapia del déficit. Entonces, en aquellos pacientes en donde esté contraindicada la hidratación endovenosa rápida o en aquellas instituciones donde no manejen GEC, GER y manejen GEC, o sea, hidratación endovenosa convencional, se va a calcular esta infusión en base a 3 parámetros, ¿sí? El primero es el cálculo de las necesidades basales. Repone las pérdidas normales en función de la actividad y el metabolismo del organismo. Lo segundo que incluye es el cálculo del déficit previo, que busca reponer el porcentaje de agua perdido. Y por último, el cálculo de las pérdidas recurrentes,
en donde el valor también va a variar en función de estas pérdidas, si fueron leves, moderadas o graves. También es importante tener en cuenta que este plan seguirá evaluándose cada 4 horas. Por lo tanto, si bien lo vamos a administrar a través de un plan a basales, de un plan de hidratación parenteral, tenemos que tener en cuenta que cada 4 horas, en función de la evolución del paciente, puede sufrir ajustes. Entonces, para calcular las necesidades basales, acá tenemos la fórmula de Holiday y Segar. Esta fórmula me va a indicar, en función del peso del paciente, cuántos mililitros debo calcularle por kilo. Entonces, me indica que para aquellos pacientes que pesen hasta 10 kilos, debo sumar por cada kilo 100 mililitros. Por ejemplo, si tengo un paciente que pesa 6 kilos, 6 por los 100 mililitros me va a dar 600. Entonces, las necesidades basales para reponer los líquidos, según esta fórmula, en un paciente de 6 kilos, van a ser 600 mililitros en 24 horas. Ahora bien, ¿qué pasa con los pacientes que pesan más de 10 kilos? Bueno, con los pacientes que pesan más de 10 kilos voy a sumar los 1000 mililitros iniciales, ¿sí? Y por cada kilo que supera los primeros 10, ya no voy a sumarle 100 mililitros, sino que voy a sumarle la mitad, 50 mililitros. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que pesa 11 kilos, voy a tener 11 mililitros de los primeros 10 y 50 mililitros del kilo que excede. O sea que serían en total 1050 mililitros día. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente supera los 20 kilos? En este caso, voy a tener ya 1500 mililitros por los 20 kilos iniciales, perdón, 1500 mililitros por los 20 kilos iniciales, y por cada mililitro que excede voy a sumarle 20 mililitros. Entonces, si yo tengo un paciente que pesa 21 kilos, el volumen a infundir en 24 horas para cubrir las necesidades basales van a ser 1520. A su vez, esta fórmula me indica que debo sumarle entre 2 y 3 miliequivalentes kilo día de cloruro de sodio y entre 1 y 2 miliequivalentes de cloruro de potasio por día. Entonces, veamos estos ejemplos. Un niño que pesa 10 kilos, para calcular las necesidades basales de líquidos según la fórmula de Holiday y Segar, ¿sí? Por los primeros 10 kilos, para cada kilo tengo que sumarle 100 mililitros. Entonces voy a hacer 100 por 10. Esto me da los primeros 1000 mililitros. Puedo hacer el cálculo, pero lo ideal sería que ya lo memoricen, ¿sí? Que los primeros 10 kilos siempre van a ser 1000, siempre y cuando el paciente no pese menos de 10 kilos. Ahora, para los 2 kilos que superan los primeros 10 kilos, no los puedo multiplicar por 100 mililitros. Los tengo que multiplicar por 50. Entonces, 50 por 2 es igual a 100 mililitros. Por lo tanto, para un paciente de 12 kilos, el volumen a infundir en 24 horas para cubrir las necesidades basales de líquido van a ser 100 mililitros, 1100 mililitros. Ahora vamos al segundo ejemplo. Un paciente de 24 kilos. Para los primeros 10 kilos, por cada kilogramo tengo 100 mililitros. Voy a hacer la cuenta. 100 por 10. Tengo los primeros
1000 mililitros. Después tengo 10 kilos más que me exceden los primeros 10 kilos y que están dentro del rango de 10 y de 20. Por lo tanto, a esos 10 kilos los tengo que multiplicar por 50. 50 por 10 me da 500. Y por último, tengo 4 kilos que me superan los 20 kilos iniciales. Entonces, cuando paso de los 20 a esos kilos, ya no los puedo multiplicar ni por 100 ni por 50, sino que son 20, van a ser 20 mililitros por cada kilo. Entonces, 20 por 4 me da 80. Entonces, para un niño que pesa 24 kilos, según la fórmula de Holiday y Segar, las necesidades basales de líquidos van a ser 1580 mililitros a infundir en 24 horas. Ahora bien, si el niño pesa más de 30 kilos, ya no puedo utilizar la fórmula de Holiday y Segar, por lo tanto voy a tener que utilizar la fórmula de superficie corporal. Esta cuando se utiliza, repito, cuando el niño supere los 30 kilos. Entonces, la fórmula lo que me indica es que al peso del niño lo tengo que multiplicar por 4, a ese resultado le tengo que sumar 7 y a ese resultado le tengo que dividir el resultado de el peso más 90. Todo ese cálculo me va a dar el valor de la superficie corporal en metros cuadrados. Ese valor de superficie corporal en metros cuadrados, luego lo debo multiplicar por 1500 y ahí voy a tener el volumen de líquidos a infundir en 24 horas para un niño que pesa más de 30 kilos. Vamos con un ejemplo. Un niño de 33 kilos. Entonces, para resolver el cálculo, los 33 kilogramos los multiplico por 4, que me da 132. A ese resultado le sumo 7, me da 139. Por otro lado, a los 33 kilos le sumo 90 y me da 123. Por último, divido 139 dividido 123, que me da 1,13, que son los metros cuadrados de superficie corporal de este niño de 33 kilos. Y ese resultado lo voy a multiplicar por 1500. Entonces, el resultado final son 1695 mililitros a infundir en 24 horas. A su vez, como ya lo hemos visto con anticipación, ¿sí? Los planes basales, ¿sí? Se les suele sumar electrolitos. Entonces, para poder hacer los cálculos correspondientes, es importante que recordemos la concentración de una ampolla de cloruro de sodio al 20%. Esta tiene una concentración de 20 gramos cada 100 mililitros. Un mililitro de esta solución, a su vez, equivale a 3,4 miliequivalentes de cloruro de sodio. Entonces, en la indicación médica, el médico nos puede indicar tanto los miliequivalentes que debo infundir, como también, o sea, nos puede indicar los mililitros que debo infundir. Por eso es tan importante que yo recuerde estos valores. En el caso del cloruro de potasio, lo mismo, debo recordar que el cloruro de potasio en un mililitro puede haber 3 miliequivalentes, pero también tengo que saber que el potasio tiene otra presentación que en un mililitro tiene un miliequivalente. Entonces, para esto es necesario que siempre, pero siempre, me fije
la cantidad de miliequivalentes, ¿sí? Y lo mismo, en la indicación médica me pueden pedir miliequivalentes o me pueden pedir mililitros. Por último, les comparto cómo puede ser la indicación de un plan a basales 1070-30, qué es lo que nos van a estar indicando. En este caso, para los primeros 1000 corresponde a 2 Baxter de dextrosa al 5%, ¿sí? Lo segundo, el número 70 que vemos ahí corresponde a 70 miliequivalentes de cloruro de sodio y como tengo 2 sachets debo administrar el sodio de manera homogénea. Por lo tanto, voy a administrar 35 miliequivalentes al primer sachet y 35 miliequivalentes al segundo sachet. Y por último, el 30 que tengo al final corresponde a 30 miliequivalentes de cloruro de potasio, que los voy a administrar, al igual que el sodio, de manera homogénea en los 2 Baxter. Por lo tanto, voy a colocar 15 miliequivalentes en el primer Baxter y 15 miliequivalentes en el segundo Baxter. Hasta acá vamos bien. Lo que tienen que ver acá abajo es que el médico, por otro lado, les puede indicar 1070-30 o también les puede indicar 500, 10 y 5, ¿sí? Entonces, por eso les repito, es muy importante que repasen y que tengan en cuenta las concentraciones, ¿sí? Y la cantidad de miliequivalentes que vienen por mililitro. Y no se olviden del potasio, ¿sí? Que tiene 2 presentaciones distintas. Bueno, hasta acá hemos llegado con la clase de deshidratación del día de hoy. Espero que les haya sido de gran utilidad y cualquier duda nos comunicamos a través de los canales de la cátedra.